Dios siempre está preparando a alguien para algo. Yo me pregunto, cada vez que veo mi vida, ¿para qué me estará preparando Dios? ¿Por qué Dios me permitió llegar hasta aquí? ¿Por qué Dios me permitió trabajar donde he trabajado durante toda mi vida? ¿Por qué Dios me permitió estudiar lo que he estudiado? ¿Por qué Dios me permitió hacer estas transmisiones en Facebook Live? ¿Por qué Dios me permitió conocer lo que he conocido, saber lo que conozco? Estudiar lo que he estudiado, trabajar donde he trabajado, etcétera. ¿Por qué Dios me ha permitido vivir todo ese proceso de vida? ¿Por qué Dios me ha permitido algunas enfermedades? ¿Por qué Dios me ha permitido algunas tristezas? ¿Por qué Dios me ha permitido algunas alegrías en la vida? ¿Por qué Dios me ha dado estas victorias? ¿Por qué Dios me ha dado estas derrotas? ¿Por qué? Porque Dios siempre está preparando a alguien para algo. Y cuando yo llego a la conclusión de que Dios ha permitido todo esto que a mí me ha pasado en la vida porque me está preparando para algo. Y cuando yo veo el presente, digo, wow, todo lo que he vivido en el pasado ha sido para traerme aquí donde estoy ahora. Todo lo que he vivido antes de trabajar en televisión, por ejemplo, fue con el propósito de que un día llegara a trabajar en televisión. Todo lo que he vivido antes de dar clases en la universidad, por ejemplo, fue para que un día llegara a dar clases en la universidad. Todo lo que he vivido con alguna enfermedad que he sufrido es porque después quería que el Señor que yo alentara a otros que sufrían esa enfermedad. Por ejemplo, yo sufrí por muchos años de depresión y todos esos años de depresión es porque Dios ahora quiere que yo ayude a otros que están en depresión para salir adelante. Así es que Dios siempre está preparando a alguien para algo. Lo que tú estás viviendo hoy, ten por seguro que es porque Dios te está preparando para algo en el futuro. Y esto que estás viviendo hoy es lo que te va a servir de base para el futuro. Nosotros muchas veces no podemos ver ni siquiera cómo va a ser el día de mañana, no podemos imaginar. Y nos atormentamos porque queremos ver el mañana. Eso me pasa a mí. Yo me atormento porque yo quisiera saber cómo va a ser el año 2021. ¿Tendré vida? ¿Tendré salud? ¿Dónde voy a vivir? ¿Seguiré en Guatemala? ¿Me iré a vivir a otro lado? ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Dónde voy a estar trabajando? ¿Voy a estar desarrollando de tiempo completo un ministerio en la predicación de la palabra de Dios? ¿Tengo que seguir todavía trabajando en lo secular? No lo sé. Y como no lo sé, me aturdo en mis pensamientos porque yo quisiera ver el futuro, pero el futuro solo está en las manos de Dios. El futuro no lo podemos ver nosotros. Entonces, lo único que podemos ver nosotros es nuestro pasado, porque ya lo conocimos, ya lo transitamos, y nuestro presente, porque es lo que ahora estamos viviendo. Entonces, tenemos que estar seguros de que todo lo que hemos vivido y de que todo lo que estamos viviendo en el presente nos llevará a ese futuro que Dios ha preparado, porque Dios está preparando siempre a alguien para algo. Vamos a la Biblia. ¿Recuerdas el caso de Moisés? Sí, Moisés nació en un momento crucial de la historia del pueblo de Dios. Moisés nace en ese momento cuando el faraón había dado la orden de asesinar a todos los bebés varones que nacieran en el pueblo de Israel. Esa era la orden y Moisés nace allí en ese momento de la historia. ¿Y qué hacen los papás de Moisés? Lo llevan en un canastito, cubren el canasto con brea para que no entrara el agua y ponen al bebé Moisés en el canasto y lo ponen en las aguas del río. Y en las aguas del río estaba navegando el canastito con el bebé Moisés, tratando de librarse de que lo matara el faraón, porque era un varón de los hijos de Israel. Y el faraón había dicho que ningún varón iba a vivir, que todo varón fuera asesinado. Entonces Moisés estaba allí y de lejos lo cuidaba su familia. Y cuando llega a bañarse al río, ¿recuerdas la hija del faraón? Mira al pequeño Moisés y lo redime, lo saca de las aguas, lo lleva al palacio. La misma madre de Moisés ahora es contratada para que ayude a la hija de Faraón a criar a Moisésito. Y Moisés crece en el palacio del Faraón. ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando a Moisés para algo. Pero necesitaba que eso pasara. Necesitaba que el faraón diera el edicto de asesinar a todos los varones. Entonces, para librar a Moisés, su familia lo lleva al río y del río lo rescata la hija del faraón, lo lleva al palacio y Moisés es educado en el palacio. Y Moisés aprende allí todo lo que necesitó aprender
Humanamente hablando, Dios lo capacitó en el palacio. Ya el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo hablaba con Moisés posteriormente, cuando ya Moisés saca a Israel de Egipto y se convierte en el líder del pueblo de Israel en esa travesía por el desierto. Y juntamente con Aarón, los hijos de Aarón, ustedes saben, incluso Miriam, la hermana de Moisés, que era la cantante, la profetisa, y ellos sacan, esta familia de Moisés es usada por Dios para sacar a Israel de Egipto. Entonces Dios estaba preparando a Moisés para algo. Asimismo, ¿te acuerdas de José? José, Dios lo estaba preparando para algo. Sí, José tuvo aquellos sueños, recuerdas, le contó a sus hermanos, luego los hermanos lo odiaron, lo tomaron, lo metieron al pozo porque querían asesinarlo, pero en vez de asesinarlo prefirieron meterlo al pozo. Lo meten al pozo y del pozo lo sacan para venderlo a los mercaderes de Egipto. Lo venden a los mercaderes, lo compra Potifar, lo lleva a la casa de Potifar. Tú sabes la historia, la esposa de Potifar quiere abusar sexualmente de José y de allí Potifar lo mete a la cárcel de los prisioneros del rey y de la cárcel lo saca el faraón para ser el vicepresidente de Egipto, el segundo al mando de Egipto. Quiere decir que Dios estaba preparando a José para algo grande. A pesar de que le tocó pasar por el pozo, pasar por la casa de Potifar, pasar por la cárcel y luego Dios lo prepara para ser el vicepresidente de Egipto. Porque quería salvar a Israel de que se muriera de hambre en esos 7 años de escasez que tú ya conoces la historia. Bueno, Dios preparó a Moisés para algo grande. Dios preparó a José para algo grande. Pero ¿recuerdas a David? A David Dios lo estaba preparando allá en el campo. Mientras David era pastor de ovejas, David se inspiraba en hacer canciones, himnos, salmos a Dios. Él tocaba su arpa mientras pastoreaba las ovejas, pero cuando un león, cuando un oso venía y quería arremeter contra las ovejas que David cuidaba de su padre, entonces David corría y mataba a esos animales feroces. Dios lo estaba preparando porque posteriormente David ocuparía el trono que hasta entonces tenía Saúl y David se convierte en el rey de Israel. Dios lo estaba preparando como pastor de ovejas, lidiando con esos animales feroces e inspirándose a través de la música y de los salmos para ser el rey de Israel. Dios estaba preparando a Moisés para algo grande. Dios estaba preparando a José para algo grande. Dios estaba preparando a David para algo grande. Pero el apóstol Pablo, ¿recuerdas? El apóstol Pablo también, camino a Damasco, queda ciego y ve esta luz que lo pone ciego en el camino y escucha una voz que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas en contra del aguijón. Y entonces Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y Pablo fue preparado para un ministerio grande. Y la preparación de Pablo fue muchas cárceles, azotes, enfermedades, problemas, falta de comida a veces, falta de dinero a veces, naufragios muchas veces. El apóstol Pablo sufrió. ¿Pero por qué? Dios lo estaba preparando para algo grande. ¿Y qué es eso grande? Pablo se convirtió en el apóstol hacia nosotros los gentiles. Sin el apóstol Pablo, nosotros no conociéramos del mensaje del evangelio, pero Dios preparó a Pablo en cárceles, en naufragios, en azotes, en hambre, en dificultades, en problemas. Lo preparó para que fuera el apóstol que nos lleva el evangelio a todos los gentiles. Muy bien, podríamos seguir hablando de cientos de historias bíblicas, pero Dios ahora quiere que hablemos de ti. Dios te está preparando a ti para algo grande. Dios te está preparando a ti para algo grande, ¿sabes? Dios siempre está preparando a alguien para algo. Así como preparó a Moisés, así como preparó a José, así como preparó a David, así como preparó a Pablo, así mismo Dios te está preparando a ti. Y tú me dirás: Andri, ¿será que a través de esta enfermedad Dios me está preparando? Sí, por supuesto que sí. Porque la enfermedad que ahora tienes te va a servir para poder alimentar a otros, aconsejar a otros, para poder dar palabras de aliento y decirles: no tengan pena, yo ya pasé por ahí, ya transité ese camino. Y tú dices: Andri, ¿será que la falta de dinero que ahora tengo
Dios la estará usando para algo, sí, la está usando para algo grande, para algo que va a venir en el futuro, porque Dios siempre está preparando a alguien para algo. Sí, eso que tú estás atravesando hoy, Dios lo va a utilizar. El trabajo que tú tienes hoy, valóralo, atesóralo, porque ese trabajo Dios lo va a utilizar para algo en el futuro. Ese conocimiento que tú necesitas aprender en el trabajo, Dios lo va a usar para algo en el futuro. Este problema que estamos viviendo, esta crisis que estamos viviendo, Dios la va a utilizar para algo en el futuro. Yo no estaría haciendo estas transmisiones si no hubiera pandemia de coronavirus. ¿Recuerdas? Yo antes salía a predicar todos los fines de semana, viajaba todos los fines de semana. Yo predicaba siempre fuera de Guatemala todo el tiempo. Pero cuando vino la crisis del coronavirus en este año 2020, pues ahora estoy haciendo las transmisiones. Y estas transmisiones estoy seguro que Dios las está preparando para algo. Yo no sé para qué, pero lo que sí sé es que estas transmisiones son preparación para algo. El estar yo en la televisión presentando los noticieros es una preparación que Dios está haciendo conmigo para algo en el futuro. Todo lo que Dios te ha permitido a ti vivir, experimentar, trabajar, estudiar, todo, absolutamente todo, es una preparación para algo. Así que atesora lo que hoy estás viviendo. No desperdicies el momento que hoy estás atravesando. Valóralo, porque eso es lo más maravilloso de tu vida. Aprovechar el momento que hoy estás viviendo, atesorarlo en tu corazón y decir gracias, Señor, porque me estás preparando para algo. Dios siempre está preparando a alguien para algo. Ahora, ¿serás tú ese alguien que Dios está preparando? ¿Serás tú ese alguien que Dios está buscando? Bueno, termino la reflexión leyendo Romanos 8. Romanos 8, escrito por el gran apóstol Pablo a los gentiles. Romanos 8 del 28 en adelante. Y dice así, presta atención a lo que dice la palabra del Señor. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:28? Esto es maravilloso. Realmente este es un versículo de los más maravillosos de la Biblia. Y sabes, yo he tenido que aprender aquí en mi casa, con mi familia, he tenido que aprender a confiar en Dios, a esperar en Dios. A veces yo soy muy precipitado. Yo quisiera que las cosas sucedieran ya. Yo no quisiera esperar. Yo quisiera ya resolver la situación. A veces corro, me apresuro demasiado. En lo humano yo tiendo a correr, tiendo a apresurarme. Pero mi familia ha estado acá para decirme, tranquilo, 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 dejemos todo en las manos de Dios, porque Dios tiene control y Él sabe. Lo que a nosotros respecta es prepararnos humanamente, es dar los pasos humanamente hablando en la fe de Jesucristo, pero dejarle a Él el control de nuestra vida. Eso no es fácil y te lo digo por experiencia propia. Yo quisiera que Dios me respondiera así, rápido, pero a veces Dios no responde rápido. Él tarda porque en esa tardanza aparente para nosotros, Él está enseñando lecciones y lecciones y lecciones y lecciones, y estamos creciendo y estamos madurando y estamos aprendiendo. Así que déjame regresar a la Biblia. Romanos 8:28, mira lo que dice. Además sabemos que si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Voy a continuar leyendo. Solo quiero hacer énfasis en el 28. Dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. La enfermedad que tú tienes, eso te ayuda bien. La falta de dinero que tú tienes ahora, eso te ayuda bien. La falta de empleo, la falta de buenos negocios, eso te ayuda bien. Yo no sé cómo, no me preguntes a mí. No le preguntes a Dios tampoco, porque Él ya sabe cuál es el camino que te ha preparado. Él ya sabe que esto te va a ayudar para bien. De hecho, por eso te está permitiendo vivir esto. Por eso te lo está permitiendo, porque Él sabe que va a ser para tu bien. Si tú amas a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas serán para tu bien. Voy a seguir leyendo versículo 29 de Romanos 8 y voy a leer hasta el final.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo futuro, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te está preparando para algo. No pierdas el momento que estás viviendo. No desvalorices el momento. Dios te está preparando para algo. El tema de hoy dice, Dios siempre está preparando a alguien para algo. Así que mientras más pronto, no sé si se puede decir semejante cosa o es redundar, pero mientras pronto tú estés atesorando lo que Dios te da, Dios te mostrará el camino que ha trazado para ti. Así que pídele a Dios que te ayude a crecer en este momento, en lo que estás viviendo, y a aprender lo que tienes que aprender para que eso, para lo que Dios te está preparando, sea una realidad en ti. Dios siempre está preparando a alguien para algo. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú, en tu inmensa misericordia, nos permites vivir este momento de nuestras vidas. Muchos estamos viviendo momentos de incertidumbre, momentos que no sabemos qué será de nosotros en el futuro, momentos que no sabemos cómo enfrentaremos el futuro. Pero hoy, Señor, hemos aprendido que tú nos estás preparando. Así como Moisés no se dio por vencido en el palacio del faraón, sino que aprendió todo lo que tenía que aprender, con tal de que al final tú lo usaras para sacar a tu pueblo de Egipto. Así como José, estando en el pozo, estando en la casa de Potifar, estando en la cárcel, no se dio por vencido, sino que seguía esperando tu provisión, esperando el sueño cumplido. Así como David, estando pastoreando las ovejas de su padre, así como David, que se tenía que enfrentar a esos animales feroces para defender al rebaño de su papá, pero ahí estaba aprendiendo cómo ser el rey de Israel. Así como Pablo en las prisiones, en los naufragios, en la escasez, en las tribulaciones, ahí estaba aprendiendo el apóstol Pablo a cómo transmitir el evangelio a los gentiles. Y desde allí, desde los días de la cárcel de Pablo, salen las cartas más extraordinarias del Nuevo Testamento que hoy fortalecen nuestro corazón, gestadas en la cárcel. Esas cartas del apóstol Pablo son ahora nuestros pilares del evangelio. Así como ellos, tú me estás preparando a mí para algo grande. Ayúdame a esperar en ti, a no apresurarme, a saber que todo lo que he vivido y todo lo que me tocará vivir será para eso que tú me estás preparando. Ayúdame a atesorar eso que tú quieres para mí. Yo no sé qué es, yo no sé cómo lo voy a saber, pero lo único que sé es que estoy en tus manos y tú siempre estás preparando a alguien para algo.
Amén.